En el día 2943 en la isla, Jake se dio cuenta de que tenía que matar a su único amigo para sobrevivir. Esta no es la historia de su milagrosa supervivencia, sino la crónica de la mentira que los mantuvo vivos y que ahora amenaza con destruirlos. La noticia del rescate se extendió como un reguero de pólvora, una sensación que un mundo cansado de malas noticias necesitaba urgentemente. Dos surfistas australianos, Jake y Finn, reaparecieron después de 8 años de aislamiento en una isla desierta en el mar de Banda. Las primeras imágenes mostraban a dos hombres escuálidos hasta los huesos, subiendo inseguros a la cubierta de un barco pesquero, con los ojos parpadeando ante un sol olvidado hace mucho tiempo. Eran los Robinsones modernos, símbolos de la indomabilidad del espíritu humano, pero ¿había permanecido realmente indomable su espíritu? El mundo celebraba a los héroes, sin sospechar que los verdaderos monstruos no habían acechado en el mar, sino en esa isla. Sus rostros adornaban las portadas de todos los periódicos y su historia se convirtió en el evento mediático global del año. Pero cada toma de cámara revelaba una grieta más en su fachada cuidadosamente construida de valentía y resistencia, que ocultaban detrás de ese silencio estoico que llevaban ante ellos como un escudo protector. El mundo entero quería saberlo, pero nadie estaba preparado para la terrible verdad. Dieron sus primeras declaraciones oficiales en una habitación estéril en Yakarta, rodeados de funcionarios y psicólogos. Su historia sonaba ensayada, casi como un guión. Una tormenta que se formó de repente, un barco volcado e interminables días en mar abierto. El hallazgo de la isla desierta fue un milagro. Los siguientes 8 años, una lucha implacable contra la naturaleza con cocos y pescado crudo. Jake se presentó como el líder tranquilo y sensato que había asumido la responsabilidad, mientras que Finn desempeñaba el papel del superviviente traumatizado, pero infinitamente agradecido. Su narrativa era una obra maestra de omisión, heroica y sin fisuras, pero era precisamente esa perfección la que la hacía sospechosa. Sí, habían sobrevivido, pero ¿a qué precio había llegado esa supervivencia? Los médicos confirmaron su salud física, pero nadie se atrevió a examinar realmente las profundas cicatrices de sus almas. Hablaban de tormentas y hambre, pero sus ojos contaban una historia de un tipo de lucha completamente diferente, mucho más oscura. ¿Por qué evitaban mirarse el uno al otro cuando hablaban de su tiempo juntos? Su versión de los hechos era un baluarte, pero pronto se empezarían a arrancar las primeras piedras de él. La alegría del reencuentro con sus familias en Sydney fue abrumadora y estuvo acompañada de lágrimas de alivio. La hermana mayor de Jake, Eva, lo abrazó con fuerza, pero solo sintió huesos y una distancia gélida que no existía hace 8 años. Fue la primera en notar que el joven despreocupado que conocía había desaparecido para siempre. Finn se sobresaltaba con cada ruido fuerte. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba sostener un vaso de agua. Eva vio el vacío en los ojos de su hermano y el terror pánico en la mirada de Finn, y supo que su historia no estaba completa. Sí, habían regresado a casa, pero una parte crucial de ellos se había quedado para siempre, en esa isla sin nombre. ¿Qué había sucedido realmente allí que había convertido a dos amigos inseparables en extraños? Intentó hablar con Jake, pero sus respuestas eran cortas y evasivas, como si guardara un oscuro secreto. Finn, por otro lado, evitaba sus preguntas por completo. Su mirada se desviaba nerviosamente hacia la puerta, como si esperara una amenaza inmediata. La alegría por su regreso fue rápidamente ensombrecida por un creciente e inquietante sentimiento de desconfianza. Durante un chequeo médico de rutina, Jake mencionó casualmente, como si fuera una nota al margen insignificante, que habían encontrado huesos viejos en la isla. Esta observación descuidada fue la chispa que haría estallar un barril de pólvora político, cuya existencia ni siquiera sospechaban.
Las autoridades indonesias reaccionaron de inmediato e hicieron comprobar las coordenadas mencionadas, lo que puso visiblemente nerviosos a los surfistas. Una investigación forense identificó rápida e inequívocamente los restos como los de 3 prominentes líderes de la oposición que habían sido secuestrados y asesinados durante las brutales purgas del régimen de Suharto en la década de 1990. De repente, Jake y Finn ya no eran célebres héroes de supervivencia, sino los inquietantes testigos de un crimen antiguo y sin resolver. Su historia sobre la lucha contra la naturaleza se transformó instantáneamente en un asunto político de máxima urgencia. ¿Habían encontrado realmente los huesos por casualidad o sabían más de lo que admitían? Su rescate fue un triunfo, pero este descubrimiento amenazaba con arrastrarlos a una tormenta mucho más peligrosa. Habían escapado del océano, solo para ser arrastrados ahora al vórtice de un pasado asesino. El caso fue asignado al experimentado inspector criminal Ari Suryo, un hombre cuya carrera había comenzado a la sombra de esa misma dictadura. Suryo, ahora en sus 50 y tantos, había aprendido a no confiar nunca en las pulidas superficies de las historias oficiales. Siempre buscaba las grietas debajo. Leyó los primeros informes y escuchó las declaraciones grabadas de los 2 australianos, y su desconfianza crecía a cada minuto. Para él, no eran héroes, sino 2 hombres que llevaban una pesada carga y trataban desesperadamente de ocultarla. La historia de la tormenta y los cocos le sonaba demasiado simple, demasiado limpia para 8 años de aislamiento absoluto. No, la verdad era más complicada y ciertamente mucho más sucia de lo que el público mundial quería creer. Sabía que los fantasmas de los años 90 en Indonesia nunca habían descansado realmente. Solo esperaban una oportunidad para resurgir. ¿Eran estos 2 surfistas la clave para esclarecer uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país? Suryo decidió aumentar la presión, convencido de que su historia se derrumbaría como un castillo de naipes ante la más mínima resistencia. Los interrogatorios oficiales comenzaron en una sala climatizada y sin ventanas, lo que hacía insoportable el contraste con sus años de libertad bajo el cielo abierto. Jake repetía su historia con una precisión casi robótica, su mirada fija en un punto de la pared detrás de Suryo. No evadía ninguna pregunta. Sus respuestas eran claras y precisas, pero carecían de toda profundidad emocional, como si recitara un poema aprendido de memoria. Finn, por otro lado, era todo lo contrario. Se removía en su silla, sus dedos tamborileaban incesantemente sobre la mesa. Sus declaraciones estaban llenas de contradicciones y correcciones nerviosas, que intentaba disimular con una sonrisa atormentada. Suryo dejó que ambos contaran su historia, pero no escuchaba las palabras, sino lo que se ocultaba entre líneas. Sintió la tensión entre los 2 hombres, una mezcla de dependencia mutua y profunda desconfianza. En un breve e incontrolado flashback, Jake de repente no vio la sala de interrogatorios, sino la mano ensangrentada de Finn alcanzando una piedra. El inspector notó el tic en el rabillo del ojo de Jake y supo que estaba en el camino correcto. El inspector Suryo encontró la primera inconsistencia tangible cuando comparó sus declaraciones sobre el lugar donde encontraron los huesos. Jake había afirmado que se habían topado con la tumba por casualidad después de varios años en la densa jungla del interior de la isla. Finn, sin embargo, había mencionado de pasada que habían descubierto los restos en una cueva costera durante las primeras semanas, mientras buscaban refugio de un monzón. Esta contradicción era demasiado grave para ser un simple descuido. Era la prueba de una mentira deliberada. ¿Por qué mentirían sobre el momento y el lugar de un hallazgo tan importante si no tenían nada que ocultar? Suryo se dio cuenta de inmediato de que Finn era el punto débil en su defensa conjunta y ahora centró toda su presión psicológica en él. Dejó a Finn sentado solo en la habitación durante horas y luego lo confrontó de repente con las declaraciones contradictorias. Finn comenzó a sudar. Sus ojos se movían con pánico entre el inspector y el espejo unidireccional. Habían creído que su historia era hermética, pero ahora la verdad se filtraba por la primera grieta. La noticia de la identidad de los cuerpos había llegado mientras tanto a los círculos más altos de la política indonesia, y los fantasmas del pasado comenzaron a agitarse. Hombres poderosos, antiguos generales y funcionarios de la era de Suharto que habían
construido sus carreras sobre las tumbas de los opositores, vieron amenazado su cómodo presente. Suryo recibió una llamada de su superior, quien le aconsejó inequívocamente que llevara la investigación con prudencia y no reabriera viejas heridas innecesariamente. Al mismo tiempo, comenzó una sutil pero efectiva campaña mediática contra los dos australianos, cuestionando su credibilidad. De repente, los artículos de periódico especulaban sobre la fiebre de la isla, un trastorno psicológico que podía llevar a alucinaciones y falsos recuerdos. Los héroes de ayer estaban siendo degradados lenta, pero seguramente a testigos poco fiables, posiblemente incluso peligrosos. Suryo recibió un mensaje anónimo en su teléfono móvil, una foto de su hija frente a su escuela, sin ningún texto. Sin embargo, el mensaje era inequívoco. Debía mantenerse alejado de este caso, o las consecuencias lo afectarían personalmente. Los flashbacks que atormentaban a Jake y Finn en sus noches de insomnio ahora se hacían más largos y mostraban la cruda realidad de su vida en la isla. La euforia inicial por la supervivencia dio paso rápidamente a la brutal monotonía del hambre y al agotador aislamiento. Los vemos luchando por el último pez, acusándose mutuamente de robar preciosas provisiones. El momento del hallazgo de los huesos no fue una casualidad, sino un punto de inflexión que destruyó definitivamente su esperanza. El descubrimiento de los esqueletos y de un diario desgastado de uno de los asesinados en la cueva fue un presagio terrible. Se dieron cuenta de que esta isla no era un refugio, sino un lugar de ejecución remoto, una tumba en el fin del mundo. Este conocimiento envenenó su relación, porque a partir de entonces vieron una amenaza en cada sombra, un eco del pasado en cada ruido. La isla ya no era solo su prisión, ahora también era la escena de un crimen, y ellos eran los guardianes involuntarios de su oscuro secreto. ¿Todavía tenían el diario o había sucumbido hacía tiempo al clima húmedo? Eva sintió cómo su hermano se alejaba cada vez más de ella, encerrado en una fortaleza de silencio y dolor. Vio cómo Finn estaba al borde de un colapso total y decidió tomar el asunto en sus propias manos. Durante una de sus visitas al hotel, confrontó a Jake directamente, suplicándole que le dijera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Por un breve momento, su desesperación rompió el férreo control de él, y sus ojos se llenaron de un cansancio infinito. Estuvo a punto de confesarlo todo, pero luego su rostro se endureció de nuevo en una máscara impenetrable. Su repentina y reprimida ira asustó profundamente a Eva y le hizo darse cuenta de que el peligro era más real de lo que pensaba. Mientras tanto, Suryo aumentaba la presión sobre Finn, confrontándolo con fotos de escenas de crímenes de los años 90. Abrumado por las imágenes y el interrogatorio implacable, Finn sufrió un grave ataque de pánico. Su estado delirante gritó una sola frase que no encajaba en su historia: «Su sangre no está en mis manos». Fue decisión de Jake. El inspector Suryo encontró la primera inconsistencia tangible cuando comparó meticulosamente sus declaraciones sobre el lugar donde encontraron los huesos. ¿Por qué mentirían sobre un detalle que solo reforzaría su historia heroica? Jake había afirmado rígidamente que se habían topado con la tumba sin marcar por casualidad después de varios años en la densa jungla. Finn, sin embargo, había mencionado de pasada que habían descubierto los restos en una cueva costera durante las primeras semanas. Esta contradicción flagrante fue la primera grieta en su fachada de mentiras cuidadosamente construida. No fue un simple descuido, sino la clara prueba de un engaño deliberadamente orquestado. ¿Qué intentaban ocultar tan desesperadamente que era peor que 8 años de aislamiento? Suryo supo entonces que Finn era el eslabón débil emocional en su línea de defensa conjunta. Concentró toda su presión psicológica en el nervioso y más joven superviviente. Habían creído que su historia era hermética, pero ahora la verdad se filtraba imparablemente por la primera grieta. El inspector iba a abrir esa grieta con todas sus fuerzas hasta que toda la mentira se derrumbara. La estrategia de interrogatorio fue cambiada. Suryo aisló a los dos hombres el uno del otro para romper su interdependencia. Finn, solo en la habitación estéril, era una imagen de miseria.
Sus dedos temblaban incontrolablemente. Suryo lo confrontó, gentil pero implacablemente, con la discrepancia en sus declaraciones sobre la ubicación exacta del hallazgo. Los ojos de Finn se movieron con pánico, mientras intentaba encontrar una explicación plausible para la contradicción. Sí, admitió que habían encontrado los huesos antes, pero que esto había sido solo por protección. Las autoridades indonesias podrían no haberles creído y haberlos acusado a ellos mismos del crimen. Esta nueva mentira era aún más transparente que la primera, un intento desesperado de ganar tiempo. Suryo sintió que estaba cerca de un gran avance. Solo necesitaba seguir aumentando la presión. Jake, mientras tanto, en su propia habitación, sintió cómo se le escapaba el control de la situación. Sospechaba que Finn se derrumbaría bajo la presión y tenía que actuar rápido. El muro de silencio cuidadosamente erigido comenzaba a desmoronarse bajo el incesante asalto del inspector. La noticia de la identidad de los cuerpos había llegado a los círculos más altos de la política indonesia. Hombres poderosos, antiguos generales y funcionarios de la era de Suharto vieron amenazado su cómodo presente. ¿Tenían estos dos surfistas desprevenidos realmente el potencial de descubrir crímenes de medio siglo de antigüedad? Suryo recibió una llamada de su superior, quien le aconsejó que llevara la investigación con prudencia. Era una amenaza apenas, velada que entendió demasiado bien. Al mismo tiempo, comenzó una sutil pero efectiva campaña mediática contra los dos australianos. Los artículos de periódico especulaban de repente sobre la fiebre de la isla, un trastorno psicológico que podía llevar a falsos recuerdos. Los héroes de ayer estaban siendo degradados sistemáticamente a testigos poco fiables, posiblemente incluso peligrosos. Suryo recibió un mensaje anónimo, una foto de su hija frente a su escuela sin ningún texto. El mensaje era inequívoco. Debía mantenerse alejado de este caso, o las consecuencias lo golpearían. Había creído que luchaba contra dos mentirosos, pero ahora se enfrentaba a un enemigo invisible y poderoso. Jake reconoció el peligro e intentó recuperar el control contactando al consulado australiano. Describió su situación como víctimas de intrigas políticas en un país extranjero y corrupto. Sí, recibieron apoyo diplomático, pero esto solo hizo que las autoridades indonesias sospecharan aún más. La interferencia política convirtió su caso en un asunto internacional, lo que aumentó la presión sobre todos los involucrados. Suryo ahora tenía que investigar no solo contra sus superiores, sino también contra diplomáticos extranjeros. Los fantasmas del pasado se habían despertado y su influencia se extendía mucho más allá de las fronteras de Indonesia. ¿Tendría la verdad alguna oportunidad en esta red de mentiras y cálculos políticos? Jake había esperado protegerse a sí mismo y a Finn, pero su acción solo los había hundido más en el pantano. Su pequeña mentira sobre el lugar del hallazgo de los huesos se había convertido en un barril de pólvora político. Cada paso adicional podría desencadenar una explosión que los arrastraría a todos. En un largo y febril flashback, vemos el verdadero momento del descubrimiento en la húmeda cueva costera. No fue después de años, sino en el 40º día, cuando el monzón los había empujado adentro. Allí encontraron no solo los esqueletos, sino también una caja de metal envuelta en lona encerada. En la caja había un diario desgastado, escrito por uno de los líderes de la oposición asesinados. ¿Qué había en esas páginas que era tan peligroso que lo habían ocultado durante 8 años? El diario describía en detalle los últimos días de los prisioneros, sus torturas y los nombres de sus torturadores. Era una prueba directa que podía derribar a los hombres más poderosos del país. Jake y Finn comprendieron en ese momento que habían naufragado en una fosa común. La isla ya no era un refugio, sino la escena de un crimen, y ahora ellos eran los únicos testigos. Este descubrimiento no fue su salvación, sino el comienzo de su verdadera pesadilla en la isla. Habían sobrevivido, sí, pero la verdad que encontraron era una amenaza mucho mayor que el hambre. El siguiente flashback muestra una amarga disputa entre Jake y Finn junto a la parpadeante hoguera. Finn quería conservar el diario, usarlo como prueba si algún día eran rescatados. Creía ingenuamente en la justicia y en que la verdad prevalecería. Pero Jake, el pragmático, solo veía el peligro mortal que emanaba de ese libro.
¿Quién les creería a dos surfistas demacrados si acusaban a la élite del país? Jake argumentó que los hombres capaces de tales actos los matarían sin dudarlo. Para sobrevivir, tenían que enterrar esa verdad, al igual que los asesinos habían enterrado a sus víctimas. En un gesto dramático, Jake arrebató el diario y lo arrojó al fuego. Finn gritó horrorizado e intentó salvarlo, pero ya era demasiado tarde. Las páginas que contenían la verdad se curvaron con el calor y se convirtieron en cenizas. En ese momento, no solo quemaron un libro, sino también su inocencia y su amistad. Eva sintió como su hermano se alejaba cada vez más de ella, encerrado en una fortaleza de silencio. Vio como Finn estaba al borde de un colapso total y decidió confrontar a Jake. Durante una de sus visitas al hotel, le suplicó que le dijera la verdad. Por un breve momento, su desesperación rompió el férreo control de él. Sus ojos se llenaron de cansancio. Sí, estuvo a punto de confesarlo todo, pero luego su rostro se endureció de nuevo. Su repentina y reprimida ira asustó profundamente a Eva cuando arrojó un jarrón contra la pared. Nunca había visto ese lado de él, esa violencia fría y controlada. Se dio cuenta de que la isla no solo lo había roto, sino que lo había transformado en alguien que ya no conocía. ¿Qué había sucedido allí, que había dejado tal oscuridad en su alma? Había esperado salvar a su hermano, pero ahora temía al hombre en el que se había convertido. El intento de ayudarlo solo había abierto una brecha aún más profunda y peligrosa entre ellos. Suryo estaba en un callejón sin salida. Los canales oficiales estaban bloqueados por intervenciones políticas. Decidió recurrir a métodos poco convencionales y peinar los antiguos pueblos de pescadores de la región. Después de semanas de búsqueda, encontró a un viejo pescador cuya memoria aún estaba nítida. El anciano le contó los rumores de los años 90, de barcos militares que navegaban de noche sin luces. Habló de una isla prisión, un lugar del que nadie regresaba jamás. Sí, su declaración era solo un rumor, pero confirmaba la terrible sospecha de Suryo. La isla no era un paraíso deshabitado, sino un lugar de ejecución utilizado sistemáticamente. Con esta nueva información, regresó a Yakarta, listo para la confrontación final. Ahora no tenía pruebas tangibles, pero tenía un arma que podía ser aún más poderosa. Ahora poseía una parte de la verdad con la que podía quebrar definitivamente la psique de Finn. El viejo pescador le había dado la llave para abrir la puerta a su recuerdo más oscuro. El inspector hizo traer a Finn a la sala de interrogatorios, que ahora estaba equipada con grandes mapas del archipiélago. No comenzó con preguntas, sino que contó la historia de la isla prisión que había escuchado del pescador. Describió las operaciones nocturnas, los gritos que se oían sobre el agua. El rostro de Finn se volvió ceniciento, su respiración se volvió entrecortada a medida que las imágenes reprimidas regresaban. Suryo le puso delante fotos de escenas de crímenes de los años 90, imágenes de víctimas torturadas. Abrumado por las imágenes y la narración implacable de Suryo, Finn sufrió un grave ataque de pánico. Se aferró a la mesa, su cuerpo temblaba incontrolablemente, luchaba por respirar. En su estado delirante, gritó una sola frase que no encajaba en su historia. Su sangre no está en mis manos, fue decisión exclusiva de Jake, gritaba una y otra vez. Suryo se quedó helado, porque de repente ya no se trataba solo de los 3 políticos muertos. ¿A quién se refería Finn con su sangre? ¿Y qué terrible decisión había tenido que tomar Jake en esa isla? El grito desgarrador de Finn todavía resonaba en las paredes estériles de la sala de interrogatorios cuando el inspector Suryo tomó una decisión fatal. De repente, ya no se trataba solo de huesos viejos, sino de sangre fresca y sin expiar que manchaba las manos de alguien. Inmediatamente, hizo separar a los 2 hombres para romper definitivamente su alianza tóxica e hincar más profundamente la cuña de la desconfianza. Jake sintió en su celda de aislamiento cómo el control sobre su historia de mentiras cuidadosamente construida se le escapaba irrevocablemente. ¿Era este el final? ¿El momento en que todo lo que habían sufrido habría sido en vano? En un acto de pura desesperación, contactó al consulado australiano, pintando un sombrío cuadro de persecución política. Sí, había llamado a un aliado poderoso, pero con ello también había desafiado a un enemigo invisible a una guerra abierta. Los diplomáticos reaccionaron con prontitud,
pero su interferencia solo echó más leña a un fuego que ya ardía. ¿Era este escudo protector en realidad solo un objetivo más grande que él mismo se había pintado en la espalda? El próximo movimiento de sus oponentes sería ahora, con seguridad, mucho más brutal de lo que jamás podría haber imaginado. La llamada desde Canberra fue la chispa en el barril de pólvora, y la explosión no se hizo esperar. Fue silenciosa y mediática. Los fantasmas del pasado activaron sus redes, y de la noche a la mañana, la percepción pública de los dos surfistas cambió drásticamente. De repente, aparecieron artículos sobre el trastorno de estrés postraumático y la llamada fiebre de la isla, que podía llevar a delirios. ¿No serían sus heroicas narraciones quizás solo los sueños febriles de dos hombres rotos que ya no podían distinguir entre la realidad y la ficción? Los héroes de ayer eran ahora testigos poco fiables. Sus traumas se convirtieron en armas que se usaron hábilmente contra ellos. Suryo recibió una última e inequívoca advertencia de su superior para que abandonara el caso de inmediato. Realmente quería arriesgar su carrera y la seguridad de su familia por dos extranjeros confundidos. No, la verdad no era suficiente, y él sabía que ahora tenía que luchar contra el tiempo mismo. Había abierto la caja de Pandora, pero ahora los demonios desatados amenazaban con devorarlo a él mismo. El recuerdo vino como un maremoto en la noche, salado y sofocante, sin previo aviso para el durmiente Jake. El monzón había azotado la isla durante meses, convirtiendo el cielo en un lienzo gris y lloroso. Había intentado la naturaleza simplemente lavar los pecados de ese lugar, ahogarlos en el barro. El hambre se convirtió en una bestia constante y roedora en sus estómagos, que destrozaba cualquier impulso razonable. Comieron insectos y raíces, cuyo sabor amargo les recordaba el veneno en sus propios corazones. Luego vino la enfermedad, que convirtió el cuerpo de Finn en un campo de batalla donde luchaban la fiebre y la desesperación. Yacía apático durante días, su piel ardía, mientras su mente se deslizaba hacia un lugar oscuro y distante. Había un punto en el que la lucha por la supervivencia se volvía más sin sentido que la paz de la muerte. Jake lo vigilaba, pero sus ojos ya no mostraban preocupación, sino una vigilancia fría y calculadora. Sabía que un hombre moribundo se convertía en un riesgo incalculable, una bomba de tiempo de secretos. Una mañana, cuando la lluvia finalmente había dado paso a un bochorno plomizo, Finn simplemente se negó a levantarse. Sus ojos eran espejos vacíos de resignación. Había perdido definitivamente la batalla contra sí mismo. ¿Era una piedad dejarlo ir o la máxima crueldad obligarlo a seguir viviendo? Jake lo arrastró fuera del refugio sin decir palabra y le metió agua salobre en la boca hasta que se atragantó. Lo golpeó en la cara, no con ira, sino con una frialdad terrible y mecánica, para forzar una reacción. Ya no era un acto de amistad, sino una brutal lucha por la posesión, una prueba de su control implacable. No permitiría que Finn lo dejara solo, convirtiéndolo en el único guardián de su terrible verdad. Finn sobrevivió ese día, pero algo en él se rompió para siempre, bajo la crueldad salvadora de Jake. Sí, su cuerpo fue salvado, pero su alma fue irrevocablemente asesinada esa mañana por su mejor amigo. Nunca lo perdonaría, no por los golpes, sino por la negada redención de la muerte. En el día 2943, Finn dejó de hablar, pero no fue el silencio lo que llevó a Jake a la locura. Fue la única palabra que Finn susurraba una y otra vez en su delirio febril, cuando creía que Jake dormía: Liam. Ese nombre era un fantasma que se interponía entre ellos, más pesado que cualquier roca en esa maldita isla. ¿Quién era Liam? ¿Y por qué su mención era tan peligrosa que justificaba el silencio de la muerte? En ese momento, mientras el nombre flotaba en el aire húmedo como veneno, Jake comprendió la verdadera naturaleza de su miedo. Jake levantó la pesada piedra de bordes afilados no para silenciar a Finn y matarlo. No, levantó la piedra para borrar definitivamente el recuerdo de Liam dentro de sí mismo. ¿Lo habría hecho realmente? ¿O fue solo el intento desesperado de convertirse en un monstruo para no volverse loco? Dejó caer la piedra, pero el impacto resonó en su alma, un eco del asesinato que casi había cometido.
El grito de Finn sobre su sangre había abierto una nueva puerta en la investigación de Suryo, una puerta que conducía directamente al infierno. Ahora sabía que había habido una tercera muerte no descubierta en la isla, que era la clave de todo. ¿Cómo podía llevar ante la justicia a un hombre cuyo nombre ya no existía en ningún documento oficial y que era invisible? Trabajó febrilmente, revisando antiguas listas de pasajeros y hablando de nuevo con las familias, hasta que lo encontró. Liam, un tercer surfista que había viajado con ellos. Sí, había identificado al fantasma, pero ahora también tenía que asignarle un motivo y un asesino. Suryo puso un delgado expediente sobre la mesa del fiscal, que contenía suficientes pruebas circunstanciales para acusar a un hombre poderoso. El general retirado, cuyo nombre había estado en el diario, fue nombrado oficialmente como sospechoso en el caso de asesinato de los opositores. Suryo había llamado al dragón por su nombre, pero ahora también tenía que descender a su guarida y luchar. El sistema se defendería y el precio de la justicia podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. La sala del tribunal era un circo moderno, donde las cámaras acechaban a sus presas como depredadores, listas para absorber cada gota de debilidad. Jake y Finn se sentaron en el banquillo de los testigos. Parecían fantasmas con trajes prestados que les quedaban mal. Su piel curtida por el sol había dado paso a una palidez enfermiza, testimonio de las noches de insomnio. Al otro lado estaba sentado el general, un monumento de arrogancia y poder inquebrantable, rodeado por un equipo de abogados de primer nivel. ¿Podían dos hombres rotos prevalecer contra un sistema diseñado para protegerse a sí mismo? El aire en la sala crepitaba de tensión mientras el fiscal comenzaba a leer la acusación. La mirada de Jake se encontró por un momento con la del general y no vio miedo en ella, solo frío desdén. En ese instante, Jake supo que no solo luchaban por la justicia, sino por su propia y desnuda supervivencia. ¿Sería suficiente la verdad para derribar los muros del poder o se estrellaría contra ellos? El abogado del general diseccionó la declaración de Jake con la precisión de un cirujano que disecciona un cuerpo enfermo. Usó la calma estoica de Jake como prueba de su frialdad emocional, sus lagunas de memoria como señal de mentiras deliberadas. ¿Creería el tribunal a un hombre que admitía no recordar todos los detalles de su tortura de 8 años? Luego, Finn fue sometido a contrainterrogatorio y el abogado destrozó su estabilidad psicológica con preguntas dirigidas y brutales. Cada ataque de pánico que Finn había sufrido fue presentado como prueba de su incapacidad mental y su fértil imaginación. La ausencia del diario fue el último clavo en el ataúd de su credibilidad. Una prueba que ellos mismos habían destruido. Habían quemado la verdad para sobrevivir, pero ahora las llamas devoraban su última esperanza de justicia. Su historia se deshizo bajo la presión, convirtiéndose en polvo, y con ella la única oportunidad de llevar a los asesinos ante la justicia. No, su rescate no había sido una victoria, y tuvieron que darse cuenta de que la isla nunca los había liberado realmente. El veredicto fue una palabra silenciosa y burocrática, pero resonó más fuerte que cualquier grito en la isla en el silencio de la sala. Absolución por falta de pruebas, una fórmula elegante que significaba que el poder había triunfado sobre la verdad. El general asintió fríamente a sus abogados, mientras las familias de las víctimas se derrumbaban en un dolor silencioso. Jake y Finn fueron oficialmente absueltos de toda sospecha y ahora eran libres de abandonar el país. Sí, se les permitía irse, pero ¿a dónde irían si sus almas permanecían atrapadas para siempre en esa isla? En el aeropuerto de Yakarta, sus caminos se separaron sin una sola palabra, sin una última mirada. Solo intercambiaron el reconocimiento silencioso de su condena compartida y eterna, que los encadenaría para siempre. Jake subió a un avión a Sydney, Finn a uno a Europa, dos hombres huyendo de sí mismos. Se podía escapar de un lugar que uno llevaba dentro de su propia cabeza, sin importar a dónde fuera. Suryo esperaba en la habitación de hotel de Jake, no como policía, sino como un confesor sin el poder de la absolución. «Perdimos la batalla en el tribunal», dijo en voz baja, «pero la guerra por la verdad aún no ha terminado.
Sabía que todavía había un último secreto no contado, que pesaba más que todos los asesinatos políticos juntos. Luego, puso una foto sobre la mesa entre ellos, que había encontrado en los antiguos archivos universitarios de Liam. No mostraba a uno de los políticos, sino el rostro radiante y sonriente de un tercer muchacho, olvidado por todos. Había creído Jake que podía ocultar a ese fantasma para siempre, simplemente borrarlo de la historia. Suryo se inclinó hacia adelante, su mirada perforando el alma de Jake, e hizo la última inmortal pregunta. ¿Encontró sus huesos también en la isla, señor Miller? ¿O ni siquiera vale la pena buscarlos? En ese momento, la estoica máscara de Jake se rompió en 1000 pedazos, revelando el puro y animal horror de una bestia acorralada.